Bien, hablamos entonces ahora de las funciones del cerebelo. Ustedes conocen, en primer lugar, ya conocen dónde se ubica el cerebelo, porque lo hemos visto cuando hablamos este, de la anatomía. Decíamos que el cerebelo estaba situado en el piso inferior del cráneo, por detrás del bulbo raquídeo y de la protuberancia. ¿Se acuerdan? Detrás del tronco está el cerebelo y por debajo de los hemisferios cerebrales, específicamente debajo del occipital. ¿Se acuerdan? Ahí está el dibujo, detrás del tronco, debajo de los hemisferios cerebrales y está separado por una tienda que nosotros le llamábamos tienda del cerebelo. Esto es para hacer un recuerdo anatómico donde se ubica el cerebelo. Bien en la fosa posterior o aquí habla de la fosa o en el piso inferior del cráneo. Muy bien. Las características se lo llama el área silenciosa del encéfalo porque no tiene que ver con lo sensitivo, no tiene que ver con lo motor. Y la excitación eléctrica, cuando uno lo estimula, no provoca ninguna sensación ni ninguna función motora. Por eso se lo llama el área silenciosa. Genera movimientos secuenciales rápidos y coordinados, es decir, va a participar en que ocurra eso. Cuando nosotros nos movemos, el cerebelo va a tratar de que todo sea secuencial, sea rápido y sea coordinado todos los movimientos que hacemos. Por ejemplo, caminar, hablar, escribir, bailar, tocar un instrumento musical, lo podemos hacer con precisión gracias a la ayuda del cerebelo. Cuando se lo saca, o sea, su extirpación o lesión, puede provocar algunos movimientos anormales o anula alguna actividad motora, pero no produce ninguna parálisis. Por allí no van a poder caminar bien o no van a poder estar parados, pero fuerza van a tener porque en realidad es como un ayudante de la parte motora. Bueno, aquí empezamos con la función. ¿Cuál es la función? Primero, coordina los movimientos precisos y la actividad motora rápida. Como dijimos recién, o sea, cuando uno quiere hacer algún tipo de movimiento, ya sea escribir o agarrar un objeto o saltar o caminar o moverse, de cualquier tipo de movimiento, es necesario que el cerebelo coordine esos movimientos. O sea, cuando nosotros utilizamos nuestro sistema motor, para que sea preciso debe actuar el cerebelo. De esa manera no le erramos. Por ejemplo, si queremos agarrar algo, podemos fácilmente ir hasta donde está el objeto, tomarlo con precisión y no pasarnos de largo cuando queremos manotear algo o quedarnos cortos. Es decir, el cerebelo coordina para que los movimientos sean precisos. Por eso es que recibe, como dice acá, la corteza cerebral, le informa al cerebelo sobre la planificación motora, lo que quiere hacer. La médula espinal también le habla sobre los músculos, sobre los tendones, sobre las articulaciones. El nervio vestibular, o sea, llegué a nivel del oído, le informa acerca de la posición de la cabeza. El mesencéfalo también tiene un tracto allí, tecto cerebeloso se llama porque va desde el techo del mesencéfalo hasta el cerebelo, por eso es tecto cerebeloso. Tracto significa un grupo de fibras que van del mesencéfalo al cerebelo, de tal manera de que la vista también o los movimientos de los ojos se informe al cerebelo. Todo eso es necesario que el cerebelo sepa, o sea, qué movimientos voy a hacer, cómo están mis músculos, mis articulaciones, en qué posición están, dónde y cuál es la posición de mi cabeza, la movilidad de los ojos, todo eso necesita recibir el cerebelo para coordinar todos los movimientos. Es un coordinador de movimientos. La segunda función es regular el tono muscular. El tono muscular, también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción parcial
pasiva y continua de los músculos. Ayuda a mantener la postura y se pierde en el sueño. O sea, nosotros estamos sentados ahora, ustedes están allí sentados o parados o acostados, están en una sola posición gracias a que tienen un tono muscular que los mantiene. Si ustedes empiezan a dormirse, empiezan a cabecear. El típico cabeceo que nosotros a veces tenemos en algunos teóricos o en algunas cosas que nos resulta aburrida, es porque perdemos el tono muscular cuando nos dormimos. O sea que el tono muscular es esa mínima contracción que necesitan nuestros músculos para mantener una postura. De eso se encarga también el cerebelo, del tono muscular. Por eso los chicos cuando nacen no tienen todavía desarrollado el cerebelo, por lo que no tienen tono muscular y no se pueden quedar sentados solitos o mantener su cabeza, hay que sostenerle todo. A medida que van creciendo, van empezando a sentarse, después van a empezar a pararse, después van a empezar a caminar. ¿Por qué? Porque van a empezar a tener lo que es la función del cerebelo con respecto al tono muscular. Y bueno, y relacionado con él, lo puse como tercera función, es el reflejo postural como un mecanismo normal. O sea, ese tono muscular que lo tenemos al despertarnos, ya cuando nos despertamos después de dormir, recobramos el tono que nos permite adoptar una posición y después, cuando nos levantamos y hacemos algunos movimientos, ya entra en juego todo lo que es el reflejo postural. O sea, acá la explicación lo dice así, se basa el reflejo postural en la función que realiza el sistema nervioso central para mantener la postura. Esta hará que se modifique el centro de gravedad en cada movimiento para que la estabilidad se dé. El tono muscular debe sufrir cambios constantes. Los músculos se activan de manera funcional. Y bueno, acá un comentario de John Hunter que decía que el cerebro no sabe acerca de músculos, solo sabe acerca de movimientos. O sea, ¿qué es lo que hace? Es cambia el tono en cada movimiento que nosotros hacemos. Ese es el reflejo postural, de tal manera que nos permite caminar o nos permite correr o nos permite saltar. Es decir, va funcionando con el tono muscular a medida que va recibiendo información del cerebro. Pero básicamente tiene que ver con el tono muscular, con el reflejo postural, que es el que nos permite cambiar de posición. También tiene una función de amortiguamiento, evita el movimiento pendular, así se dice, ¿no? Que nuestros miembros o nuestros brazos o nuestras piernas se muevan en forma de péndulo o se muevan como no, sin freno, ¿no? Por ejemplo, miren a la izquierda, esta es una prueba cuando uno tira el brazo del paciente hacia un lado y le pide que haga fuerza hacia él y después de golpe le suelta, el que no le funciona, al que no le funciona bien el cerebelo se va a pegar solo, se pega. El que funciona bien el cerebelo frena antes de pegarse, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias al buen efecto del tono. Lo ideal sería que cuando hagan esa maniobra de fuerza contraria, es decir, el que examina hace fuerza hacia un lado y el paciente hace fuerza hacia su lado, cuando le suelta de golpe el examinador, no tiene que pegarse la cabeza. Eso habla del efecto del cerebelo que no permite que haya un movimiento flácido, un movimiento así tan poco controlado. Y este es otro ejemplo, el que tenemos a la derecha, ese es movimiento que se le imprime, se sacude el brazo, o sea, sacude el antebrazo y la mano del área lesionada que se deja colgada, son movimientos más amplios. Si uno lo compara con la mano sana, del lado que no funciona el cerebelo, se mueve muy flácidamente,
se mueve más ampliamente que la mano que sí tiene el tono muscular. Por eso se refiere que tiene una función de amortiguamiento que evita el movimiento en péndulo o flácido, como ustedes quieran llamarlo. Otra función del cerebelo es el equilibrio estático y dinámico. O sea, el equilibrio estático es cuando estamos parados, cuando estamos parados es estático, o cuando estamos sentados estamos estáticos, ahí tenemos un equilibrio estático. Y cuando caminamos, también caminamos derechito cuando hay un equilibrio dinámico conservado, ¿no es cierto? Cuando nuestro cerebelo está bien, cuando nos sentamos o nos paramos, no tendemos a caernos, y cuando caminamos, también caminamos bien. Por ejemplo, cuando está alterado el cerebelo presenta ataxia en la bipedestación, o sea, no puede quedarse parado, tiende a caerse, está como borracho, y cuando uno camina, el nombre es marcha ebriosa, ¿no? Justamente es la marcha del borracho, ¿no? Justamente porque el alcohol va directamente a comprometer al cerebelo. Y de esa manera tiene esa marcha conocida como marcha ebriosa, pero no es que está ebrio, sino que tiene una alteración del cerebelo. O sea que por eso tiene que ver con el equilibrio. Ustedes lo habrán experimentado más de una vez en alguna noche desenfrenada de alcohol. Más de uno no habrá coordinado los movimientos, habrá tenido esa marcha que dije, no se habrá podido quedar parado. Bueno, suele pasar por el alcohol, pero cuando hay un daño en el cerebro, también ocurre algo parecido. Por eso también el borracho no puede acertar la llave en la cerradura, porque no puede coordinar los movimientos, porque su cerebelo está totalmente borracho, ¿no? Por eso tiene que ver también con el equilibrio. Entonces, dijimos hasta aquí que la función del cerebelo tiene que ver con el tono postural, con el reflejo postural, que es cuando caminamos o nos movemos y cambiamos de postura, tiene que ver con la coordinación de los movimientos, eso ya dijimos, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la función de amortiguar el movimiento pendular, es decir, que el tono nos permite tener cierto control de que los movimientos no sean exagerados. Muy bien, eso es todo lo que es la función del cerebelo, y vamos a pasar entonces ahora a la función del cerebro. Si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir acá para buscar el otro Power. Vamos a ver acá. Muy bien, y hablemos ahora en el tiempo que nos queda acerca de la función de la corteza cerebral. Hablemos de la corteza cerebral. Recuerden ustedes que el cerebro está formado por dos hemisferios. Es una masa ovoidea formada por dos hemisferios. Tiene una cara dorsolateral o externa, una cara externa. Tiene una cara interna y tiene una cara inferior. Y dentro de esas caras vamos a tener cisuras que me van a permitir dividir al cerebro en lóbulos. ¿Se acuerdan ustedes la cisura de Rolando? Por delante de ella está el lóbulo frontal en la cara externa, ¿no? Por detrás de la cisura de Rolando está el lóbulo parietal. También tenemos la cisura perpendicular externa. Por detrás de la cisura perpendicular externa tenemos al lóbulo occipital, y después tenemos la cisura de Silvio, y por debajo de la cisura de Silvio tenemos el lóbulo temporal. En la cara interna ya vamos a encontrar
a la cisura perpendicular interna y a la cisura calcarina. La cisura perpendicular interna, por delante sigue estando el parietal y por detrás el occipital. También vamos a tener al lóbulo frontal en una forma más grande. Entonces vamos a ir viendo las áreas funcionales de la corteza cerebral. Empezamos por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del encéfalo que orienta e impulsa con rapidez y eficacia al individuo. Este es el área frontal, es lo que nos diferencia de los animales. Allí con todas las percepciones, los conceptos formados con las experiencias pasadas para la acción que se proyecta al futuro. Allí hay funciones importantes que lo vamos a ir viendo más en detalle en próximas clases, pero el lóbulo frontal es donde se desarrolla todo nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra memoria. Allí es donde decidimos cómo vamos a actuar o qué queremos hacer. Allí es donde también se manifiesta nuestra conducta o con lo que podemos controlar nuestra conducta. En el caso del lóbulo temporal, ese que se encuentra debajo de la cisura de Silvio, es el gran integrador de sensaciones. Tiene que ver también con las emociones y la conducta, porque en la cara interna es parte del sistema límbico y está en actividad continua toda la vida. Es un área donde tengo que ver con la audición también, tiene que ver con el sistema vestibular o con el equilibrio, pero ya vamos a ver en detalle, lo vamos a señalar. El lóbulo parietal es un centro de integración de información, todo lo que es somatosensitivo lo recibe, conecta con lo visual, se conecta con lo auditivo, ahora les voy a mostrar cómo es la conexión, que permite la elaboración de la percepción interna de nuestro cuerpo, nuestra relación con el espacio donde estamos, además permite comprender las palabras habladas, el reconocimiento de números y cálculos aritméticos, todo eso a nivel parietal, y ahora ya les muestro un poquito más de detalles para que ustedes entiendan mejor. El lóbulo occipital, ustedes saben que tiene que ver netamente con la visión, es decir, la vía que va desde el cuerpo geniculado hasta la cisura calcarina, por eso se llama vía genículo-calcarina, es esencial para percibir o para la percepción y el reconocimiento visual. Pero el lóbulo occipital básicamente se encarga de eso. Y vamos a ver acá las diferentes áreas. Miren, empecemos aquí por el lóbulo frontal y voy a señalar primero esta área que tiene que ver con la circunvolución frontal ascendente, que es el área motora. Esta es el área motora. Allí se encuentra, por delante de la cisura de Rolando, se encuentra el área motora. Por delante de ella, ahí ven en el punto 2, el área premotora. El área premotora, porque está antes del área motora, tiene que ver con los núcleos de la base o con el sistema extrapiramidal. O sea, allí es donde llegan los impulsos que vienen directamente de los núcleos de la base o del diencéfalo. Allí después vamos a ver también en un tema aparte de qué se trata eso. Básicamente el área premotora es como una ayuda al área motora. ¿Se acuerdan? Recién le dije que el cerebelo lo ayudaba a todo lo que es motriz. Bueno, también hay otra área que es área extrapiramidal o área premotora que ayuda a toda el área piramidal o área motora. Pero en esa zona se encuentran el área premotora y el área motora. Cuando vemos un poquito más adelante, allí entre la circunvolución frontal superior y media, allí vamos a tener un área que se llama área óculo-céfalo-giro. Óculo viene de ojos, céfalo de cabeza y gira de girar. O sea, esa área que está señalada allí con un círculo es el área que me permite girar los ojos y la cabeza juntos. Es decir, yo puedo girar hacia un lado la cabeza y mirar con los ojos gracias a esa área. Si esa área está afectada,
voy a poder mirar solo hacia un lado y no hacia el otro. O sea, el hemisferio sano es el único que va a funcionar y voy a poder mirar solo hacia un lugar porque no puedo mover la cabeza y los ojos juntos. Por eso se llama área óculo-céfalo-giro. Los dos hemisferios lo tienen. Si un derrame cerebral, un ACV, me afecta a esa área, el paciente siempre va a mirar hacia el área que no está afectada. Por ejemplo, si se me afecta el área izquierda, siempre el paciente va a estar mirando hacia la derecha, siempre hacia la derecha. No va a poder mirar a la izquierda. Si ustedes le hablan al paciente a la izquierda, no los va a mirar, va a buscar hacia la derecha dónde es que están hablando. ¿Por qué? Porque esa área óculo, céfalo, giro, no puede, está dañada, no puede girar la cabeza y los ojos ante el estímulo auditivo, ¿no? Por eso es importante esa área ahí a nivel frontal. Y después tenemos allí abajo la cuarta área que ustedes ven allí que se llama área de Broca o área del lenguaje motor. Es decir, yo puedo hablarles, puedo formar las palabras gracias a que el área motora está sana en mi cerebro. Si estuviera enfermo, no podría hablarles. Ese es el área de Broca. Broca fue quien lo descubrió, un médico neurólogo. Dice la historia que él tenía un paciente al que él lo llamaba Tantán. ¿Por qué? Porque lo único que el paciente podría decirle es tan, tan, tan. El paciente entendía lo que él le hablaba, pero no le podía responder porque no le salían las palabras. Lo único que le salía era tan, 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 tan. Entonces por eso él le decía tan, tan. Dice la historia que cuando Tantán falleció, Broca investigó eso, qué había pasado, miró su cerebro en una autopsia y vio esa área que estaba afectada. Para la época fue una locura, no lo aceptaron así. Decían que era un loco, que no podía hacer eso así de esa manera, pero con los años y las investigaciones se dieron cuenta de que realmente el centro del lenguaje está allí y en honor a este médico le pusieron el área de Broca o también conocida como área motora del lenguaje, porque es la que me permite hablar o pronunciar palabras. Y por último tenemos en el lóbulo frontal, allí en el polo frontal, el área prefrontal. El área prefrontal, el polo. Allí es donde se desarrollan las funciones más importantes y que a ustedes les debe importar por la carrera que están haciendo. Por eso vamos a dar una clase aparte. Después, en otro día, vamos a hablar específicamente del área frontal. Bueno, seguimos allí con el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal encontramos detrás de la cisura de Rolando el área somatosensitiva. Allí toda la sensibilidad del cuerpo llega hasta ese lugar. Allí es donde nosotros percibimos todo lo sensitivo. En la circunvolución parietal ascendente. Detrás de la cisura de Rolando, circunvolución parietal ascendente, allí es donde está el área somatosensitivo. Y el resto del área del lóbulo parietal se llama área praxionósea. Praxio viene de práctica y nosia viene de conocimiento. Praxio viene de práctica. ¿Qué práctica? El poder vestirme, el poder construir, el poder dibujar, el poder hacer cosas prácticas conmigo mismo, como bañarme o encender un cigarrillo o escribir, como les dije. Entonces, eso es el lóbulo parietal, el que coordina las acciones para que podamos hacerlo. Y nosia o conocimiento, nosia viene de conocimiento y tiene que ver con el conocimiento de mí mismo y del espacio que me rodea. O sea que yo puedo conocer que este es mi brazo izquierdo y este es mi brazo derecho. Puedo conocer en qué posición estoy, si estoy sentado o parado. Puedo conocer
lo que está a mi derecha o a mi izquierda. Puedo conocer cuántos dedos tengo y cómo se llaman, gracias a ese conocimiento de mí mismo y del entorno que me rodea. Eso tiene que ver con el lóbulo parietal. Después seguimos con el lóbulo occipital, que es el lóbulo que recuerden ustedes que tiene que ver con la visión. La visión de las cosas, con sus formas, con sus colores, con sus características. Todo está a nivel del lóbulo occipital. Vemos con el lóbulo occipital. No vemos con los ojos, vemos con el lóbulo occipital porque los ojos permiten que entren los estímulos lumínicos y allí a nivel del lóbulo occipital se interpreta o se percibe realmente, y cuando hablamos de percibir es entender. Ahí es cuando entendemos qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos viendo, sus colores, etc. Hay un área allí en el lóbulo temporal ahora que tiene que ver con el área auditiva. Allí en la circunvolución temporal superior es donde llega, donde escuchamos, donde los sonidos, las palabras llegan hasta allí. Y en la parte más atrás, compartiendo con el parietal, casi prácticamente con el parietal, está el área de Wernicke, o del lenguaje de comprensión. O sea, que yo comprendo lo que me dicen gracias a que esa área está bien. Es decir, si está afectada esa área, yo no voy a poder entender lo que a mí me dicen, tampoco voy a poder entender lo que leo. Quizás pueda pronunciar palabras, pero ni siquiera voy a entender las palabras que yo menciono. O sea, va a ser incoherente porque el área motora o el área de Broca puede estar sano, pero esta área está afectada. Este es el área de Wernicke de la comprensión, también llamada área sensitiva. Área de la comprensión de Wernicke o área sensitiva de Wernicke. Muy bien. Aquí están un poquito para que ustedes vean en cuanto a los sentidos. El tacto tiene que ver con lo somatosensitivo, por eso está en la circunvolución parietal ascendente. El gusto está ahí en la parte más baja de la circunvolución parietal ascendente. El oído, ya dijimos, ahí en la parte superior, en la circunvolución superior del lóbulo temporal. La vista, ya vimos aquí en el lóbulo occipital. El olfato en la cara interna del lóbulo temporal. El olfato. Eso es para ver un poco los sentidos o lo sensorial. Y también tenemos en la cara interna una gran zona que ocupa a todo lo que rodea al cuerpo calloso y al lóbulo temporal, que tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico es el que maneja lo que son las emociones, la memoria, la motivación, la conducta. Esto es para que vean dónde se ubica, pero específicamente la función del sistema límbico lo vamos a ver también en otra clase. Pero en la cara interna, entonces básicamente en la cara interna del hemisferio vamos a tener las estructuras tanto de la corteza cerebral como los núcleos que pertenecen al sistema límbico. Eso lo vemos en la cara interna. Y el sistema límbico, por su parte, tiene que ver entonces con lo emocional, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las motivaciones y con la conducta. Finalmente, tenemos que decir que hay áreas de asociación en el cerebro. Por ejemplo, mencionamos al área prefrontal, es un área de asociación. ¿Qué significa? Que asocia todo lo que viene del cerebelo, lo que viene del tronco, lo que viene de la médula, lo que vienen de los otros lóbulos, se asocian allí en el área prefrontal para poder tomar decisiones, para poder adoptar una conducta. Por eso se llama un área de asociación. También el área límbica es un área de asociación. Se asocia lo emocional, el instinto de conservación, lo asocia con todas las sensaciones o todo lo que llega a nuestro cerebro o lo que intenta salir de él. Y finalmente un área que se llama área parieto-temporo-occipital, que es un filtro principal, es uno de los principales filtros que tenemos, es un área
parieto, que toma el lóbulo parietal, témporo, que toma el lóbulo temporal, y occipital. Es un área que rodea a la cisura de Silvio, fíjense allí donde termina la cisura de Silvio, toda esa área parieto, témporo, occipital es como un filtro, es decir, todo lo que ingresa al cerebro lo selecciona y dice, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo vamos a utilizar, a esto le vamos a dar respuesta con la parte motora o con la parte emocional, pero elige lo que va a ser útil para nosotros. Eso es el área parieto temporo occipital. Y allí entonces estamos terminando con las funciones tanto del cerebelo como del cerebro.